¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es lunes 5 de febrero del año 2024. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acaba de anunciar un paquete de reformas a la Constitución en el día en que celebramos el 107 aniversario de su promulgación en la ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917 precisamente. Y bueno, quiero decirles que en el marco de actividades del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell vamos a estar analizando con detalle cada una de las propuestas. Por supuesto, viniendo de el jefe del Estado mexicano, pues merecen toda nuestra atención y intentaremos aportar argumentos, aportar elementos que sirvan para nutrir la discusión, porque ciertamente, con independencia de que el partido del señor presidente tenga o no la mayoría necesaria para aprobar estas reformas, lo cierto es que pues vamos a estar en los próximos días, en las próximas semanas, probablemente en los próximos meses, discutiendo sobre su contenido porque eh, existe alguna probabilidad de que sean retomadas incluso en la legislatura que habrá de dar inicio el 1 de septiembre de este año 2024, ya con la integración en el Congreso de la Unión que resulte de los comicios del primer domingo del mes de junio de este mismo año. Una primera valoración, repito, a reserva de poder hacer un análisis puntual y minucioso de cada uno de los temas, es, en términos generales, me parece un cuestionamiento en cuanto a la oportunidad. En cuanto al tiempo, el presidente tomó posesión el 1 de diciembre del año 2018 y llama la atención que estemos en el 24 y apenas se esté dando a conocer esta agenda de reformas, como que uno diría, oye, pues en primer lugar, tendrías que haber llegado al puesto ya preparado con tus ideas y con tus propuestas. Si estimas que son tan relevantes para la vida pública del país, pues yo creo que el mismo día que llegas, ese día las presentas, o a lo mejor el día siguiente, o a lo mejor la semana siguiente, pero el hecho de esperar, pues casi, pues un poco más de 5 años en presentar estas reformas, ya de entrada nos permite generar cierta duda, cierta perplejidad. Uno no se da cuenta de cosas que son importantes pasados 5 años. Uno tiene que saber que es importante y actuar en consecuencia desde el primer día, cuando se ostenta una responsabilidad tan grande. En segundo lugar, el hecho de que se esté mencionando también la intención de un abordaje de algunos aspectos de reforma electoral con una modificación también de la integración del órgano que en la parte administrativa se encarga de organizar las elecciones, que es el INE en este momento, y que vendría acompañada de un conjunto más de cuestiones propiamente electorales. Y ahí mi primera valoración, mi primer comentario es que es difícil que haya la calma, la imparcialidad, la objetividad necesarias para hacer un abordaje de reforma electoral cuando estamos inmersos en un proceso electoral, en donde hay intereses partidistas, como es lógico y como es legítimo, por supuesto, y en donde todo se observa, como no puede ser de otra manera, con el lente de qué es lo que le conviene más a cada partido. E incluso dentro de cada partido, a cada candidato, porque también los partidos no son estructuras monolíticas que respondan a una sola voluntad, ni siquiera el partido del presidente lo es. Entonces, creo que también eso se complica. Un tercer comentario para poner las piezas en la mesa tiene que ver con esta idea, con este, mejor dicho, ataque que ya llevamos muchos meses escuchando en las conferencias matutinas del señor presidente de la República contra los órganos constitucionales autónomos. Tiene que quedarnos claro que los órganos constitucionales autónomos han venido a enriquecer
la arquitectura constitucional del Estado mexicano, que son una forma más moderna, más dinámica, incluso diría yo que más útil de expresión de la división de poderes y que si hubiera alguna duda sobre su desempeño, bueno, pues se tendrá que evaluar el desempeño de cada órgano, pero esos órganos fueron en un porcentaje muy relevante luchas que dio la sociedad civil, no son órganos, como se dice, del neoliberalismo, de la oligarquía. Esto, de veras, solamente lo puede decir quien no estuvo ahí. Nosotros hemos acompañado la creación de varios de esos órganos desde instituciones académicas, desde el impulso de organizaciones sociales, de la sociedad civil, con el apoyo de medios de comunicación que nos han permitido a los ciudadanos, a las ciudadanas expresar nuestra voz, en primer lugar para que se asegure, y ese es uno de los puntos que el presidente quiere ahora erradicar de la Constitución, nuestro derecho a estar informados, nuestro derecho a conocer los contratos que firman los servidores públicos, a conocer cuánto perciben los servidores públicos, a saber cómo se están licitando o no licitando las adquisiciones del sector público, a tener una especie de caja de cristal donde cualquier persona, cualquier ciudadano pueda tener acceso a los documentos que generan o que custodian los órganos del Estado mexicano. Esa fue una lucha ciudadana. No fue una lucha de un partido o de otro partido. Fue una lucha de ciudadanas, de ciudadanos comprometidos con garantizar condiciones de transparencia y eso no lo podemos perder, no lo podemos echar atrás. De la misma forma que creo que es muy útil en México tener un órgano reconocido a nivel constitucional que luche contra los monopolios, que luche contra los oligopolios, que intente, no se ha logrado, pero al menos tenemos que intentar y dar la batalla y dar la lucha para que para que los sectores de la economía mexicana sean mucho más competitivos. Entonces, ahí también hay un órgano autónomo de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ahí sí, por ejemplo, valdría la pena que el señor presidente nos comentara algún día, ¿verdad? No tengo yo noticia de que lo haya hecho. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista sobre el desempeño de la actual administración de la CNDH? Porque mucho no se le ve, mucho no se le ve. Digamos que no está pasando por su mejor época, por decirlo en términos suaves y diplomáticos, ¿verdad? Al presidente le preocupa mucho el INAI, que defiende nuestro derecho a estar informados, que defiende la transparencia, que defiende nuestros datos personales, pero parece preocuparle menos ese desempeño ciertamente preocupante de la CNDH, por ejemplo. Y ni qué decir de otros órganos autónomos como el Banco de México, en fin, la Fiscalía General de la República. Me gustaría también escuchar una valoración, ¿verdad?, del desempeño, con datos, con diagnósticos, con elementos objetivos e imparciales. ¿Qué piensa el señor presidente de la República del desempeño de la Fiscalía General de la República? Pues no es un tema que aparezca muy seguido, ¿verdad?, en sus conferencias matutinas. Bueno, y el último comentario que quiero hacer en esta primera aproximación, porque repito, vamos a estar haciendo transmisiones en redes sociales, vamos a generar documentos de análisis sobre estas propuestas de reforma, pero en un primer comentario, que es este que ahora estoy compartiendo con ustedes, también expreso mi preocupación por esta idea que se había venido preparando desde hace meses con ataques una y otra vez en contra del Poder Judicial y en contra de la Suprema Corte. Y tenemos que tener muy claro que el constitucionalismo moderno tiene como una de sus columnas vertebrales la defensa de la Constitución. La arquitectura del Estado constitucional de derecho necesita un poder judicial autónomo, independiente, que tome decisiones con base en lo que la Carta Magna, la Constitución, las leyes que emanan de ella establecen y no para quedar bien políticamente. Los tribunales constitucionales
no tienen que reflejar, no es su tarea, no es su función, una ideología partidista. Los tribunales constitucionales son las herramientas de defensa en el Estado constitucional de derecho de los derechos humanos de todas las personas. Son nuestro mejor escudo y por eso hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Yo lo que quisiera es ver una iniciativa de reforma que fortaleciera a nuestra Suprema Corte en su carácter de tribunal constitucional, que fortaleciera sus atribuciones. Por ejemplo, que ya se quitara la llamada fórmula Otero del artículo 107, fracción segunda de la Constitución, que le otorga a las sentencias de amparo que declaren la inconstitucionalidad de normas generales efectos entre las partes que litigaron en ese amparo. ¿Por qué no transitar a un modelo de declaración general? Yo quisiera ver, por ejemplo, una reforma que ampliara la legitimación activa para la promoción de las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución. Yo quisiera una reforma también al artículo 105, donde se disminuyeran las hipermayorías de 8 votos sobre un total de 11 integrantes del Pleno de la Corte para declarar inconstitucionales normas generales por vía de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Eso sí sería un ejercicio de fortalecimiento democrático, de fortalecimiento de las garantías, como lo ha venido haciendo también otros procesos de reforma, como la iniciativa del presidente Ernesto Zedillo de 31 de diciembre de 1994 o la reforma en materia de amparo del 6 de junio del año 2011. Y ya para cerrar esta primera ronda de análisis de las propuestas que hoy dio a conocer el presidente, 5 de febrero del 2024, también alertar sobre esta idea de que nada, así lo dijo en el cierre de su alocución el presidente de la República, nada de lo que se había hecho en el periodo neoliberal fue para fortalecer y asegurar y garantizar los derechos de las personas. Esta descalificación total y absoluta me parece que va en contra incluso de lo que ha hecho su propio partido. Hay iniciativas que ha aprobado su partido antes de 2018, que votó a favor. Hay iniciativas, lo que ahora es el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, o antes el partido en el que militaba y presidía el señor presidente en su momento, que fue el Partido de la Revolución Democrática, y votaron a favor. Muchas de las personas que hoy integran el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador votaron a favor de estas reformas que hoy fueron descalificadas en su totalidad. Y esto, por supuesto, no es adecuado. Se elevó a rango constitucional en 1983 el derecho a la salud. Se crearon las comisiones de derechos humanos en 1990, en 1992. En 1993 se reconoció la autonomía constitucional del Banco de México, que hoy administra, nada más para que nos demos una idea, las reservas internacionales del Estado mexicano, que con un informe que presentó el Banco de México a finales del mes de diciembre del 2023 sumaban 211,000, oigan esto, 211,000 millones de dólares. Son las reservas internacionales, son lo que protege el valor del peso y lo que protege también a la economía mexicana, esas reservas del Banco de México. Tenemos que cuidar al Banco de México y eso fue, esa autonomía que hoy tiene el Banco de México, fue una reforma de 1993. En 1994, con la reforma del presidente Zedillo, se crea el Consejo de la Judicatura Federal, se crean las acciones de inconstitucionalidad, se mejora el régimen jurídico de las controversias constitucionales. ¿Eso no aporta algo bueno, señor presidente? En 2011 se introduce en el artículo primero constitucional el principio pro persona, que señala que se tienen que tomar decisiones por parte de los órganos del Estado mexicano que siempre busquen favorecer a las personas, que otorguen, dice el artículo primero, párrafo segundo de la Carta Magna, la protección más amplia posible. El principio pro persona no le parece
un verdadero, una reforma extraordinariamente positiva, señor presidente. En esa reforma del 10 de junio del año 2011 se reconoce el rango constitucional de los derechos humanos previstos en eh, convenciones o en tratados internacionales. ¿No es importante que tengamos un orden jurídico internacional que vincule al Estado mexicano al cumplimiento de los más altos estándares en materia de protección de los derechos humanos? A mí me parece un paso de sensatez, de sentido común, de compromiso democrático y de apego a los valores más importantes de la humanidad, el reconocer que formamos parte de una comunidad internacional, el reconocer que hay derechos humanos en los tratados, en las convenciones internacionales y que le debemos dar el mayor rango posible y la mayor importancia. Y también esa reforma que ya mencioné del 6 de junio del 2011 en materia de juicio de amparo, para que ahora el amparo pueda proceder no solamente en contra de actos de autoridad, sino también por omisiones de la propia autoridad, en donde ya se reconoce que la procedencia del amparo se determina a partir de la existencia en la titularidad del quejoso de un interés legítimo y no solamente jurídico, como había sido tradicionalmente, donde se incorpora la Declaración General de Inconstitucionalidad y muchas otras cosas que hemos comentado en un sinfín de intervenciones, de videos, de comunicaciones, de libros, de artículos que hemos escrito. Así que bueno, ahí está la aportación del día de hoy. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su tiempo y vamos a estar dando seguimiento. Hoy, hace unos minutos, se acaban de presentar este discurso presidencial anunciando 10 iniciativas que hoy mismo van a llegar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y cada una de ellas merecerá un comentario detallado y un análisis. Y vamos a estar compartiendo con la información, con la opinión pública con información precisa y detallada, con la lectura que haremos muy, muy minuciosa de las exposiciones de motivos, pues, para ver qué se está proponiendo y qué puede venir en el horizonte constitucional de México. Yo quiero dejar claro esto. A mí no me causa perplejidad ni sorpresa que se quiera modificar la Constitución. La Constitución mexicana se ha modificado a través de 256 decretos de reforma, el último de ellos el 24 de enero de este mismo año, hace escasamente 10 días, ¿no? Prácticamente, en materia del periodo ordinario del Congreso de la Unión y algunos artículos transitorios para el final de esta legislatura y el inicio de la próxima, temas no tan relevantes desde mi punto de vista. Y las modificaciones de esos 256 decretos de reforma han supuesto más de 700 cambios en uno u otro artículo de la Constitución mexicana. Esa parte no nos debe sorprender. La Constitución mexicana ha tenido un dinamismo en general positivo, una evolución que haya hecho que también su contenido se haya ampliado mucho, o algún cálculo que alguna vez le leí en un artículo a el distinguido jurista mexicano Diego Valadez decía que la Constitución, por el número de palabras que tenía originalmente cuando emana del Congreso Constituyente de Querétaro, el 5 de febrero de 1917, hasta las reformas de antes de este periodo, se había su contenido por el número de palabras multiplicado por tres. Entonces, no nos tiene que preocupar. Cada año se presentan docenas de iniciativas de reforma en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, para cambiar la Constitución. Bienvenidas, bienvenidas todas las propuestas. Pero esas propuestas merecen ser analizadas, discutidas y tienen que basarse en un diagnóstico claro de qué se quiere lograr, cuál es el objetivo, cuál es el propósito y cuál es la mejor solución, incluso en términos, que ahí va a venir un debate bien interesante, del derecho comparado. Es decir, ¿qué están haciendo otros países? Porque no podemos pensar en la experiencia constitucional mexicana como algo en abstracto, como algo que no guarda relación con lo que se está discutiendo en el mundo en materia de constitucionalismo. Entonces, vamos a ver si estas reformas se alinean con lo que realmente necesita el país, necesita el Estado mexicano.
Y si eso es para bien de la democracia de México, pues ahí estaremos apoyando lo que cada quien pueda aportar en la cancha y en la medida de las responsabilidades de cada persona. Sin duda, desde el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell asumimos esta responsabilidad, este compromiso, y los vamos a mantener, por supuesto, informados. En primer lugar, a toda la comunidad de alumnas y alumnos, la comunidad académica, esa gran familia académica del Centro Carbonell, pero por supuesto también a toda la opinión pública mexicana que merece el debate de altura que hasta el día de hoy, desde mi punto de vista, no ha tenido. Así que ya lo saben. Gracias, gracias por su tiempo, gracias por su atención y seguimos en comunicación a través de las redes sociales del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y de un servidor. Gracias y hasta pronto.